Ahora, acá evidentemente este desprecio, Raquel, hacia la mujer viene de mucho más atrás. Es una cosa que está en las raíces, evidentemente, de la sociedad. Yo no hablaría de desprecio. Yo la verdad que no hablo ni de odio ni de desprecio. Yo digo que, por eso es lo que te decía antes, digamos, todo esto me fue llevando a trabajar en el gobierno de la ciudad, a ponerme en contacto con víctimas y a hoy tener mi ONG y ayudar. Para lo cual hice cursos de violencia, especializados en neurociencia. Y hoy la neurociencia están probando que la violencia hoy es un síntoma postraumática del maltrato infantil. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, asociemos maltrato infantil con violencia. ¿Quién va a ser violento? Violento probablemente va a ser un chico que sufrió mucho. Vos decís que alguien que sufrió mucho en la infancia, abusado, maltratado, pegado, etc. Vos decís que la mayoría de los que ejercen violencia de género han sido violentados de chicos. Pero a ver, es una ley, es como de libro. Bueno, yo tengo una experiencia diferente, yo soy criminóloga, así que me dedico a ver sobre todo los femicidas en las unidades penitenciarias para formular exactamente cuál es su patología. Es clave, ¿no? A ver a dónde apuntamos. Lo que queda claro es que la violencia se aprende o se imita. La violencia no es como ciertos psiquiatras que salen en televisión, no por supuesto los que trabajan conmigo. Asesino. Ni tampoco abren el borde y salieron todos a matarles. El enfermo es el que menos delitos comete, esto es clave. Yo trabajo con el doctor Enrique de Rosa, que gracias a Dios comparte totalmente nuestras ideas y yo aprendo de él como él aprende de mí la parte legal. Lo importante es aprender interdisciplinariamente y bueno, en esto de aprender a imitar, muchas veces se preguntan, ¿pero por qué el caso de Wanda Tadei se repitió 55 veces? ¿Por qué se repitió el caso de Wanda Tadei? Porque lo que se hizo ahí fue imitar el método. Claro. Pero sí la persona que ejecuta lo que hizo fue, dentro de su aprendizaje, realizar un método imitado. Esto es clave. Esto es social. Esto es social y más allá de los estudios que se están haciendo de genética ahora, es una cuestión social que ahora está peligrando en muchas partes, como ustedes lo saben, recién en Colombia, recién en Chile, recién en Brasil y en el Uruguay, que es importante decirlo, que están más avanzados en el tema porque tienen una pulsera electrónica, o sea, no tienen ese botón de pánico las chicas terribles como nosotros. ¿Pulsera electrónica el agresor o la víctima? No, el agresor. Bueno, y son muy baratos. El Consejo de la Mujer, que tiene ahora al frente a Fabiana Túñez, ¿no? Una luchadora por los derechos de la mujer, en julio va a lanzar el programa contra la violencia de género y uno de los ejes del programa es el uso de una pulsera electrónica. O tobillera electrónica. O una tobillera, pero que no solo va a alertar al violento que está violando en ese momento y va a alertar a la víctima también para que sepa a qué distancia está del agresor. Sí, esas tobilleras electrónicas... Es importante hasta ahí, porque en realidad, te vuelvo a repetir, volviendo a lo que yo te decía antes, es decir, la violencia es un minuto, es decir, nosotros almacenamos una carga traumática en el centavo. Porque son dos partes, una parte previa y otra un segundo después. Pegarme 3 tiros. Ni siquiera, no sé si me entendés. Podido, por más que tuviera pulsera que te avisa. Si el agresor, en este caso, con la cantidad de denuncias que tenía ella, hubiera tenido una tobillera electrónica, había en una comisaría en ese momento alguien que sabía que estaba violando esa restricción perimetral. Ahora, es importante decirlo porque a mí poco me interesa, yo siempre digo que en la violencia de género no existen partidos políticos, sino existe la grieta política. Exactamente, se ha presentado ya un proyecto de reforma a la Ley de Protección Integral de la Mujer, lo firmó Victoria Donda, yo no pertenezco a su partido, pero es loable lo que ha hecho, donde sí pide la inclusión inmediata de estas tobilleras electrónicas, donde sí pide automáticamente la reforma del Código Penal y donde estamos por una causa que justamente en la cual fui yo la defensora, que cambia la jurisprudencia argentina, cambiar la legítima defensa, que es la causa de Beatriz López, que tuvo que lamentablemente defenderse y matar a su marido. Porque esto es clave que tengan en cuenta, yo ayer estuve en Ezeiza y vivo recorriendo las unidades penitenciarias de mujeres que trataron de defenderse y están presas por lesiones por haberle pegado y defenderse del agresor. Entonces hay que ocuparse de varios temas, de aquellas chicas que están detenidas por defenderse
y de aquellas mujeres que siguen siendo violentadas y todavía no tienen una respuesta. Yo me quedé con algo que dijiste vos recién, que muchas veces surgía la pregunta de por qué había habido tantos casos como el de Wanda Tadei, después de que este caso se trascendió tanto y se hizo tan conocido. Y eso genera muchas veces el debate de hasta dónde está o es positivo que trasciendan algunos detalles de situaciones tan tremendas como aquella, que después, pero está bien, vos decías algo que es cierto, imitan la operatoria, pero digamos, nadie si no es de una forma va a ser de violento otra, por mirar un caso. En los casos de suicidio, por ejemplo, las convenciones periodísticas en el mundo dicen que hay que contar los casos de suicidio. En una época se creía que ni siquiera había que contarlos. Se llega un poco a la conclusión de que hay que contar el caso, pero no hay que contarla. Hay un protocolo. No hay que decir cuál fue la mecánica a través de la cual se llevó al suicidio. Para que no se por ahí podría aplicarse esto para los casos de violencia de género. Bueno, recordemos el año pasado con el crimen de Fernando Farré, que mató a su mujer en el country, a Claudia Schiffer, que después todo el mundo decía, ¿por qué tantos casos de femicidios en Pilar? Y se repetían Además, ese caso fue muy importante y sobre todo alertó a nosotros, a los abogados. A los abogados, porque hay una falla de los abogados. Un agrave, un horror. Y entonces hay que entender en la República Argentina que nadie puede dedicarse a familia sin conocer violencia. Entonces ella me decía hace un rato, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy penalista, yo soy doctora en Derecho Penal. Entonces ella me decía, claro, está bien, me dice, porque no hay penalistas. Y el sistema que tenemos ahora es perverso. ¿Por qué yo hablo de un sistema perverso? Porque obliga a la víctima a tener a un abogado civilista que pida la restricción perimetral y a un abogado penalista que corra por tribunales. Y ustedes me dirán, no, pero si tiene al fiscal, que el fiscal se ocupe. El fiscal tiene tantas causas y la verdad, sinceramente, no le tienen mucha simpatía a la violencia de género y mucho menos a las mujeres, porque suelen ir ellas mismas a reclamar a la puerta de tribunales, suelen ir ellas mismas a pegar puertas, a golpear puertas. Yo cuando le llevan lío a la fiscalía. Claro, me decían, tiene que venir con un letrado. Imagínense, me levanté peinado y arreglado. Me levanté peinado, arreglado con un traje buenísimo que me acabo de comprar y la verdad, si no son homicidios, no venga a molestarme. No, lo que yo digo... Esa es la verdad de los tribunales. Lo que yo digo siempre, Raquel, que lo que hablaba con vos, o sea, es la primera vez que escucho que una abogada penalista trabaja gratis, es lo que yo digo, o sea... la realidad es que cuando, a ver, la mayoría de las mujeres, un penalista hoy, para escucharte, ¿cuánto te cobra? 10.000 pesos como mínimo, por lo menos hasta donde yo sé. Solo para escucharte. Entonces, la mayoría de las mujeres que están en esta situación no tienen la posibilidad de pagar. Entonces, si no hay un abogado penalista, el hombre no va a ir nunca preso. Yo asisto a mujeres que están con esta situación hace 7, 9, 10, 13 años y el hombre está suelto. Los juicios no pueden demorar 2 años. Los abogados, digamos, oficiales, gratuitos a los que se puede acceder, no son para estos casos. No. A ver. Quienes poseen defensor son los imputados, defensor gratuito. No, está bien, defensor gratuito. La querella pero cuando vas a nada. No, nunca. El querellante no tiene abogado. La ley que se sacó el año pasado, que igual es una reforma de la Ley de Protección Integral contra la Mujer, que mucho sentido no tenía, pero bueno, bienvenido sea el proyecto del senador, estoy de acuerdo con él. Yo vivo ofreciéndome para hacer la prueba piloto como abogada que más vieja en esto y con más antigüedad, ofreciéndome para hacer la prueba piloto y ofrecerme para trabajar en esto y dirigir y enseñar a las abogadas penalistas cómo actuar en la querella. Y yo me ofrezco y trabajo en el Estado y ahora estoy pidiendo que me cambien de lugar para poder dedicarme a eso. Pero hay que cambiar la política y entender que la violencia de género es materia penal, no es materia familiar, es materia penal. Exacto. Chicas, estos días venimos hablando de los casos mediáticos, ¿no? Bárbara Vélez, Jimena Barón, y está ese debate de si se frivoliza el tema, si hay que hablarlo, si se banaliza. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo te voy a contestar. Yo te voy a contestar con un caso. Yo soy la abogada querellante o particular damnificada en la causa de Independiente, que ustedes recordarán, la violación de Independiente, que todavía está en trámite. De una chica la chica que denunció al jugador. Los jugadores eran Zárate, Benítez y Pérez. Sí, no lo recuerdo. Bueno, esta causa habla, y estás hablando en el caso, que en el fútbol
está naturalizada la cosificación de la mujer y está naturalizada concretamente hasta el abuso, porque no lo comprenden. Esto es una temática que va a ser muy importante en el debate del juicio oral, porque esto es importante. Hay una responsabilidad del fútbol, de la educación de los chicos que están haciendo, porque tienen que ser enseñados a proteger a la mujer. Hablaste de Jimena Barón. La carta de Jimena Barón es una farsa. Es una farsa propia de una víctima. Sí. Exactamente. Y en el caso de Vélez, te voy a decir algo. Yo sinceramente al principio tengo que pedirle disculpas a Barbie Vélez, porque cuando un médico me dice que hay marcas en el cuello, sinceramente, ahí me está hablando de violencia directa y me está hablando de asimetría en los golpes. Y realmente los golpes de Barbie Vélez fueron y son certificados por médicos de renombre. Y lamentablemente la violencia existió, más allá que la relación haya sido o no haya sido tóxica. Sí, falta que la Junta Médica ratifique todo este informe de Pero parte, lamentablemente la violencia existió. Sí, Carmelo Napoli es un profesional que conocemos todos. No sé cuánto objetivo se ha logrado este último año, pero todas estas charlas son un gran aporte y la charla, la marcha de hace un año las recontra ¿no? Viralizó. Sí, pero no evitó los femicidios. Fíjate que siguieron muriendo mujeres. No, o sea, por se supuesto, concientizó a y toda una además sociedad. la amplitud del círculo de violencia nos dio mucho apoyo, sí. Pero la realidad es que creo yo, y vos sos abogado y por ahí me lo podés ratificar, o sea, la justicia es la que no escucha. A ver, en un caso de violencia no se puede esperar 2 años. En un caso de violencia, cuando una mujer tiene una perimetral y el hombre rompe la perimetral 1 vez, 2 veces, 10 veces, 50, 80 como el mío, y no lo meten preso, están dejando a esa mujer en una situación de desprotección total, que lo más probable es que la mate. Una de las cosas que vemos, y ya les agradecemos, nos tenemos que ir yendo, acá estamos viendo esto del círculo de la violencia, lo que suele hablar Larisa, pero una de las cosas que vemos siempre en la sección en que quedó es que la justicia en muchísimos casos sigue viviendo en el siglo XX. Tal cual. Sí. Y esto es un poco lo que hablábamos recién con Raquel cuando decía de Jimena Barón que la carta era una farsa. Jimena Barón puede ser una de las tantas víctimas del círculo de violencia, ¿no? A ver, vemos en color poquito, violeta, vemos ahí la acumulación de tensión. Esta es la primera etapa, donde el agresor acumula todo ese enojo, esa impotencia y la descarga en su compañera, ¿no? Para eso hay un teléfono que es el 137, sí, que la mujer ahí puede pedir ayuda. La segunda etapa, lo que vemos en verde, la explosión violenta, que es la agresión propiamente dicha, ¿no? Y la tercera etapa, que es el arrepentimiento, donde el hombre le viene a pedir perdón, le dice que está arrepentido, que va a cambiar, y ahí, cuando la mujer confía, todo vuelve a empezar. Vuelve el círculo nuevamente. Gracias a ustedes y gracias, Lari, vos también.